Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a leer hasta aquí en la palabra de Dios. Y vamos a pensar unas cuantas cosas alrededor de este pasaje y de otros pasajes similares. Cuando usted sale del templo o salía del templo de Jerusalén, y hoy también cuando sale de la explanada donde estaba el templo, tiene enfrente el Monte de los Olivos. Ahora, si usted cruza el Monte de los Olivos, detrás del Monte de los Olivos empieza un desierto. Y un desierto que se extiende por 80 kilómetros, que tiene en algunos lugares 24 kilómetros de ancho, en otros es un poco más angosto, pero es un desierto que llega hasta el Mar Muerto. Y esto aparece varias veces en la Biblia y se habla del desierto de Judea. Allí, por ejemplo, estuvo el rey David y él lo describe en uno de los salmos. Él dice, mi alma tiene sed de Dios, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Y si usted se fija, en la presentación dice que estaba en el desierto de Judea. Es decir, tierra árida. ¿Por qué? Porque no hay ninguna corriente de agua en el lugar. Allí, en el comienzo del Evangelio, vivía Juan el Bautista. Juan el Bautista, que fue el precursor del Señor Jesucristo. Si usted lee con detenimiento, usted va a descubrir que hay dos cosas extrañas en esto. En primer lugar, que cuando se termina de hablar del nacimiento de Juan el Bautista, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Quiere decir que desde la infancia ya estuvo en lugares desiertos. Y cuando va a comenzar el ministerio, él dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, usted tiene que preguntarse, ¿qué hacía este hombre en el desierto? Porque allí no tenía más que dificultades. Y él pertenecía a la familia de los sacerdotes. Por lo tanto, había sido formado como sacerdote. Y estaba en el desierto. Ahora, Dios lo había separado a él. Y lo había puesto Dios en el desierto. ¿Para qué? Porque en el desierto es el lugar donde uno puede meditar, donde puede pensar. Y usted va a encontrar muchas veces que en el desierto es el lugar de la meditación. Uno dice, este hombre tendría que estar en el templo oficiando como sacerdote, porque para eso pertenece a la familia sacerdotal, o en algunas ciudades descansando, esperando que le llegue el turno, porque había 24.000 sacerdotes, ¿no? No era una cosa... Pero él estaba, sin embargo, en el desierto. Ahora, el desierto era un lugar donde uno podía contemplar a la ciudad, al pueblo, a la distancia. Jerusalén era un cruce de gente que iba y venía por el asunto del templo. Él estaba en un lugar donde podía ver la panorámica delante de él y ver la realidad espiritual de ese pueblo. Muchas veces nos tenemos que separar y alejar para entender ciertas cosas. En este momento nosotros estamos teniendo un caso terrible de la desaparición de un chico. Y usted ve que todos los días tiran una noticia nueva y se va para otro lado. Pero si usted toma distancia y se olvida de las noticias y lo puede mirar desde afuera, va a entender mucho más que si está permanentemente con la noticia. Y va a entender allí algo terrible, ¿no? Que hay una organización mafiosa del cual pertenecen los políticos, pertenecen las fuerzas de seguridad, pertenecen todos. Y eso lo va a ver cuando usted se aleja. Y cuando mira la panorámica, cuando mira todo así, como un cuadro.
Cuando usted está dentro mirando la noticia de todos los días, esto no lo puede hacer. Pero resulta que cuando se aleja, el panorama se abre. ¿Y qué fue lo que vio Juan el Bautista? Él tenía que analizar al pueblo porque Dios lo había separado para dar un mensaje al pueblo. Tenía que analizar a ese pueblo y Juan el Bautista vio a un pueblo que estaba satisfecho con su vida espiritual. Satisfecho. ¿Por qué? Porque iba todos los días al templo, los que vivían lejos una vez o 2 veces al año iban al templo, cumplían con las fiestas, guardaban los sacrificios, escuchaban la lectura de la palabra de Dios y usaban eso como calmante. La pregunta que quisiera hacer esta mañana, y que quisiéramos que todos nos hiciéramos esta mañana, la pregunta que me hago yo y que tenemos que hacernos todos esta mañana, y yo les recomiendo que esta semana también estemos pensando en esta pregunta, es si estamos satisfechos con nuestra vida espiritual. ¿Yo estoy satisfecho con mi vida espiritual? ¿Estoy satisfecho? Si nos sentimos satisfechos con nuestra vida espiritual, estamos en un grave peligro. Un grave peligro. ¿Por qué? Porque significa que hemos llegado, que no hay nada por aprender, que no hay nada por cambiar, que no hay nada por hacer, que yo estoy bien. Estoy bien. Me puedo dedicar tranquilamente a mis quehaceres seculares porque mi vida espiritual anda fenómeno. Pero el que piensa así es un ciego espiritual que cree que tiene muchas cosas que no tiene. Fíjese que en el libro de Apocalipsis el Señor mismo manda 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Y a una de las iglesias, que estaba muy contenta con su vida espiritual, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, ellos estaban conformes con lo que le pasaba. Estaban conformes con su vida espiritual. Y Dios tiene que golpear a esa puerta de esa iglesia para decirle, despierten. Despierten a la realidad de que no es así. Si uno se siente conforme con su vida espiritual, es más santo que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro. Es decir, para ver si logro. El pueblo ese al que Juan el Bautista le iba a predicar estaba satisfecho con su vida espiritual. No se daba cuenta del peligro que tenía, interpretaba mal la realidad. Porque cuando uno no toma distancia y no anda bien su vida espiritual, interpreta mal también la realidad. La gente seguía con sus ritos, seguían con sus ceremonias, seguían con todo lo que sabemos. Los 24.000 sacerdotes que se calcula que había en ese momento, sobraban en el templo, lo que quiere decir que usted encontraba un sacerdote por todas partes. Esa sociedad sentía que todos los días estaba el sacerdote al que le tocaba para poner los sacrificios, y ponía los sacrificios de la mañana, y si usted se acercaba con un cordero, se aceptaba ese sacrificio. Quiere decir que la maquinaria funcionaba perfectamente, funcionaba. Pero resulta que la sociedad esa en la que ellos estaban se estaba cayendo a pedazos y no se daban cuenta. Había decadencia, había corrupción, había violencia, había soborno, había perversiones, estaba todo eso. Pero ellos estaban muy conformes con su vida espiritual. Y si usted le hubiera preguntado a uno de ellos, pero ¿y de todos los problemas que ustedes tienen? No, miren, los problemas que nosotros tenemos son los romanos que nos oprimen, que nos cobran impuestos, que nos someten, es la clase dirigente, el problema es Tiberio César que está allá, Poncio Pilato, el problema es Anás, el problema es Caifás. Se veían a sí mismos como víctimas. Quiere decir que cuando les apretaba el zapato, ellos decían, y esto nos pasa porque tenemos a toda esta gente que nos hace mal. Pero nunca entraban adentro para mirar qué pasaba con su vida espiritual.
qué pasaba con su vida espiritual. Y si uno no se para mirarse para adentro, para ver qué pasa con mi vida espiritual, y se siente conforme y cree que todos los problemas vienen de afuera, que todos los problemas son ajenos a nosotros, entonces nosotros somos víctimas de lo que está pasando. Ellos se veían a sí mismos como víctimas. Eran los hijos de Abraham, eran los dueños de la tierra, los sometidos por la fuerza, no veían su realidad espiritual. Miraban la realidad de afuera, pero no miraban la realidad de adentro. Y hoy le pasa lo mismo a muchos cristianos. A muchos cristianos le pasa exactamente lo mismo. Juan el Bautista les va a decir, no están juzgando rectamente, están ignorando sus propios problemas. Están ignorando sus propios problemas. Y los ponía al tanto de su realidad espiritual. Los sacaba del cómodo papel de víctimas, porque es cómodo el papel de víctimas. Nosotros cuando miramos acá empezamos a decir, la culpa está acá, la culpa está allá, y después cuando entonces el Fondo Monetario Internacional, esto, lo otro, siempre estamos afuera, y no nos damos cuenta de que el problema está en nosotros. Ahora queremos un cambio, dice un cambio cultural. Perfecto, yo creo que se necesita un cambio cultural, pero lo fundamental es que se necesita un cambio espiritual. Y si no hay cambio espiritual, no hay cambio cultural que sirva en ninguna sociedad. El pueblo vivía en un estado de corrupción espiritual en aquel momento, con falsas ideas religiosas. No estaba al tanto de lo que era su vida espiritual. Y el Señor Jesucristo, con esa agudeza con que termina el Sermón del Monte, Él dice, por su fruto los conoceréis, por el resultado de su vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El fruto es el resultado final. El fruto es lo que da a la persona, lo que sale de él. Eran muy religiosos, pero el fruto no se correspondía con lo que decían creer. No tenía nada que ver con lo que ellos decían que creían. Y lo que Juan el Bautista se para es justamente para decirles esto. Miren, lo que ustedes creen no es como ustedes lo ven. Juan el Bautista se detiene a meditar y mira todo eso, y en ese momento vino la palabra de Dios a Juan y le dijo, ahora hay que empezar a hablar, ahora hay que empezar a hablar. Juan los sacude y los saca del sopor espiritual, les da un sacudón al pueblo. Y en ese mensaje de él les dice tres cosas que creo que son fundamentales. En primer lugar, la religión no se basa en la tradición. Ustedes dicen, a Abraham tenemos por padre. Abraham tenemos por padre. Es notable cómo interpretaban ellos incluso eso de Abraham tenemos por padre. En el Talmud, que es la interpretación judía de la Torá, de la ley de Dios, ellos decían, aunque tus hijos fueran cuerpos sin venas y sin huesos, tus méritos, Abraham, responderán por ellos. Es decir, vivían cómodos, porque allá está nuestro Padre que va a pagar todo, no importa que no tengas, no importa. Y muchas veces nos pasa lo mismo cuando llegamos a Cristo. Decimos, tengo a Cristo en mi corazón, soy salvo, gloria a Dios, y ahí se acabó todo. Y Juan el Bautista viene y lo sacude y dice, miren, no digan esto, porque Dios lo que está mirando es el fruto de la vida. Por sus frutos los conoceréis. Ellos creían que pertenecer a la familia de Abraham, aunque estuvieran moralmente muertos y aunque estuvieran en pecado, esto no tenía importancia. ¿Por qué? Porque Abraham era mi padre. Y entonces creían que la religión se basa en la tradición. Cuidado, porque esta es la generalidad de nuestro pueblo, cree que la religión es pura tradición. Es pura tradición. Es ir y cumplir 4 o 5 ritos, en la semana o de vez en cuando en la vida, y con eso se soluciona todo el asunto.
Usted saca una estadística en Argentina. ¿Cuántos cristianos hay en Argentina? El 95% de nuestro país se considera cristiano. Se considera cristiano. Ahora usted mira la realidad y no ve que esos cristianos sean realmente cristianos, porque las verdades de Cristo no están presentes. Ahora miramos a la iglesia, porque nosotros somos iglesia, y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces nos pasa exactamente lo mismo. Que tenemos una cantidad de ritos y que cumplimos con todos esos ritos. Venimos acá, cantamos, oramos, venimos a un grupo de crecimiento, pero si mi vida realmente no da fruto, todo esto es estéril, todo esto es inútil. El Señor Jesucristo no dijo por sus ritos los conoceréis, porque van a la iglesia, porque leen la Biblia. Él dijo por sus frutos. El resultado en la vida es lo que el Señor está mirando. Esto fue lo primero que le señaló Juan el Bautista, que la religión no se puede basar en la tradición. No digan, Abraham tenemos por padre. No digan eso. Yo he visto gente que me dice, yo soy quinta generación de cristianos. Bueno, yo soy tercera generación de cristianos. ¿De qué me sirve eso? De nada. De nada. Porque cuando yo tenga que rendir cuenta, no va a ir ni mi abuelo ni mi padre, voy a tener que ir yo. Y el que tiene que dar fruto tengo que ser yo. Entonces no miremos para atrás todo eso. En segundo lugar, le señala que tienen una moral decadente y que por eso tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Soy de Cristo, mis pecados fueron perdonados, puedo vivir ya como quiera. No es así, no es así. Creo que es la segunda o la tercera de las tesis de Lutero, que las colocó en la puerta de la abadía famosa, que desata todo el tema de la Reforma, donde él dice, cuando la Biblia dice arrepentíos, dice que la vida del cristiano tiene que ser un constante arrepentimiento. Yo me arrepentí. ¿Y de cuántas cosas tengo que arrepentirme hoy todavía? El análisis personal que uno haga interior de su vida lo va a llevar a entender que todavía hay cosas de las que uno tiene que arrepentirse, cambiar la forma de pensar, no llorar, sino cambiar la forma de pensar para transformar la vida, para que nuestra vida cambie. Y esto es lo que ellos en ese momento no entendían, que estaban viviendo una moral decadente y decían, tenemos a Abraham por padre. Así como muchos cristianos dicen, soy de Cristo, mis pecados fueron perdonados, puedo vivir como quiera. La fe, mi hermano, es santidad de vida. La fe es santidad de vida. La fe cristiana no es una forma de creer, es una forma de vivir. De vivir. Y si yo lo entiendo como una forma de creer solamente, voy a cometer grandes errores y voy a tener grandes fracasos en mi vida. Porque Dios exige que lo que yo creo baje a la vida. Y esto fue lo que les dijo Juan el Bautista. Señores, arrepiéntanse, cambien la forma de pensar y eso los va a llevar a cambiar la forma de vivir también. Y en tercer lugar les dijo, no vivan cómodamente y despreocupados, porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. ¿Qué le quiero decir? Mire que hay que rendir cuentas, hay que rendir cuentas. Y esta es una cosa que a veces nos olvidamos, que el cristiano tiene que rendir cuentas. Sí, no, pero en el gran trono blanco irán todos los perdidos. Sí, pero Pablo en las cartas dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que sí que hay un tribunal para nosotros. Ahora ese tribunal está funcionando. Y todos los días nosotros podemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para decirle, Señor, en esto me estoy equivocando, Señor, esta es la falla que tengo en mi vida, Señor, esto es lo que quiero que me ayudes a cambiar. Eso es el arrepentimiento.
empiezo a analizar y empiezo a cambiar mi forma de pensar. No me siento cómodo. El factor decisivo de una sociedad no pasa por lo político, por lo económico, por lo social. El factor decisivo de una sociedad no pasa por eso. La ceguera de nuestra sociedad es creer que esos factores son decisivos. ¿Que hay que cambiarlo? Por supuesto que hay que cambiarlo, pero no son decisivos. La Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial había solucionado los problemas económicos, sociales y políticos, pero fue al desastre, porque hay un factor decisivo, y el factor decisivo es el estado espiritual del pueblo. Y si no hay un estado espiritual del pueblo que cambie, los cambios culturales o todos los cambios que queremos hacer no sirven de nada. El factor más importante y decisivo de una sociedad es el estado espiritual de esa sociedad. Ahora, nosotros como cristianos, que conocemos a Cristo, que leemos el Evangelio, tenemos una tremenda responsabilidad frente a esta nuestra sociedad, que se está alejando permanentemente desde hace años de todos los valores cristianos, para llegar a este estado en el que la sociedad nuestra, no solamente la Argentina, sino también la sociedad occidental, está. El pedido fue muy claro. Dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Perdón. Espero que hayan cambiado el agua, ¿eh? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A usted se ha arrepentido? Sí, me he arrepentido de mis pecados. Claro, el reino de los cielos se ha acercado. Yo me he dado cuenta que necesito a Cristo. Perfecto, todos nosotros nos arrepentimos, todos nosotros reconocemos nuestros pecados, todos nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados y somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero hay un segundo requerimiento. Y él dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan Bautista tenía dos partes. La primera parte es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El segundo es: ahora haced frutos dignos de arrepentimiento. De esos frutos son los que habla el Señor al terminar el Sermón del Monte. Él nos explica todo lo que es la vida espiritual. Y cuando llega al final dice: miren que a ustedes se los tiene que conocer por el fruto. Por el fruto. Alguien me dijo una vez: a mí me encanta los domingos a la mañana cuando veo una persona con la Biblia que va a la iglesia, porque ese es un cristiano. Es una forma muy superficial de ver las cosas, muy superficial de ver las cosas. Creo que eso es. El Sermón del Monte, al terminar, Jesús dice: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando Juan el Bautista predicó esto, la gente sintió el impacto. Y sintió el impacto en tal forma que, a pesar de ser practicantes de la Torá y de la ley judía y de los sacrificios, se preguntó: ¿y ahora qué haremos? ¿Ahora qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y se lo preguntaron todos, se lo preguntó el pueblo en general, se lo preguntaban los publicanos, se lo preguntaban los soldados. Aparece justamente en el Evangelio todo esto, que se hacían esta pregunta. El pueblo en general era el de los artesanos, de los campesinos, de los comerciantes. Los publicanos eran judíos que se habían vendido al Imperio Romano y que cobraban impuestos. Los soldados estaban al servicio, era el servicio militar. Muchas veces los romanos tomaban soldados judíos, los instruían y los tenían en su guardia. Todos trajeron la misma pregunta:
¿Qué debemos hacer? El mensaje era: haced frutos dignos de arrepentimiento. Al pueblo le dice: usted tiene dos túnicas. Dos túnicas. Cuando no dice, cuando ve a alguien con dos túnicas, dígale que le tiene que dar una, porque donde hay una necesidad hay un derecho. No le dice esto. No le dice, cuando ve a usted a alguien con dos túnicas, pídale al Estado que le saque una porque usted la necesita. ¿Qué es lo que le dice? Si usted tiene dos túnicas, entregue una, dé una. Usted tiene que producir el cambio. No piense que el Estado tiene que hacer. No, soy yo el que tengo que dar. Soy yo el que tengo que hacerlo. A los publicanos que trabajaban al servicio del Imperio Romano no les dijo Juan Bautista: vayan y renuncien. Les dijo: tienen un trabajo, sigan, pero sean honestos en el trabajo. Sean honestos. Fíjese que la revolución que está proponiendo Juan el Bautista es una revolución sin sangre, que empieza por cada uno de ellos. Y esta es la verdadera revolución. La revolución que empieza por el corazón del hombre. La revolución que empieza por la obra de Cristo en nosotros. Y a los soldados les decían: no hagan extorsión a nadie, no calumnien, cumplan con su deber, conténtense con el salario que tienen. ¿Por qué? Porque extorsionaban a la gente y le sacaban el dinero. Conclusión: hemos sido llamados a llevar fruto. El fruto es el resultado de la vida de Dios en nosotros. Fíjese que yo no estoy hablando hoy de buenas obras. Estoy hablando de frutos. Fruto. El fruto, ¿en qué se diferencia el fruto de una buena obra? En que el fruto es el resultado de la vida. La buena obra es el resultado de la voluntad. Si Cristo está dentro nuestro, ese Cristo que llega hasta nosotros para estar en nosotros y con nosotros, es el que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si la vida de Cristo está en mí, si yo tengo realmente a Jesucristo, esa vida tiene que ir transformando mi vida. Tiene que ir cambiando. El Espíritu Santo que está en nosotros tiene que manifestarse en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en toda la conducta de nuestra vida. Ese es el fruto. El fruto no es el resultado de mi voluntad haciendo esto. El fruto es el resultado del Espíritu Santo tomando nuestro corazón y nuestra vida y empezando a manifestar su obra en nosotros y derramando la vida de Cristo a nuestro alrededor. Si Cristo está en nosotros, Cristo tiene que verse para afuera. Tiene que verse. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, les dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Nadie puede legislar en contra de esto. Nada. Pero él está diciendo que ellos tienen que empezar a manifestar ese fruto, esa obra del Espíritu Santo. Sí, es verdad, todos nosotros tenemos las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuáles son las arras? La garantía es que tenemos al Espíritu Santo. Ahora, Dios nos está diciendo: por su fruto los conoceréis. Si tienes al Espíritu Santo, si Cristo está realmente en tu vida, si la vida de Dios está en ti, ¿cómo lo ven los demás? ¿Cómo se está viendo? El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje directo. No vivamos en la oscuridad moral, no contrarrestemos el mal con otro mal,
no justifiquemos el delito, mostremos a Jesucristo. El cristiano tiene que hablar de Cristo. Usted habrá escuchado muchas veces esto, de testimonio, hable de Jesucristo, hable de Jesucristo. Le voy a cambiar esto. El cristiano, antes de hablar de Jesucristo, tiene que mostrar a Jesucristo en su vida. Porque si no mostramos a Jesucristo en nuestra vida, la palabra no tiene contenido, no tiene fuerza. Cristo tiene que mostrarse en la vida del cristiano y el cristiano tiene que mostrar a Jesucristo. Y allí es cuando aparece el buen testimonio. Porque el buen testimonio no es agarrar algunos folletos y hablarle a otra persona. El buen testimonio es que yo muestre realmente a Jesucristo en mi vida. Y después que muestro a Jesucristo, entonces mi mensaje llega y es aceptado. ¿Por qué? Porque tiene el aval de alguien que lo está viviendo. Y esto es lo que Cristo busca en nosotros. Muchas veces creemos que el asunto es hablar de Cristo. Es hablar de Cristo. No estoy diciendo que no hay que hablar de Cristo, ¿eh? Entienda bien lo que quiero decir. Antes de hablar de Cristo, mostremos a Cristo en nuestra vida. Mostremos a Cristo en nuestra vida. Porque cuando mostramos a Cristo en nuestra vida, lo que estamos haciendo es dar fruto. Es que la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Ese fruto es justamente la presencia de Cristo visible en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor está buscando. Y por eso el Señor dijo, por su fruto los conoceréis, por su fruto, por su fruto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, aquello, lo otro. Y yo, no los conozco, no los conozco. Apártense de mí, no los conozco. Porque lo que Dios está buscando es vidas que fructifiquen. Por eso, mi hermano, quiero dejarle esta pregunta para esta semana. ¿Estoy conforme en mi vida espiritual? Si no estoy conforme, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿De qué cosas tengo que arrepentirme? Empecemos por esto. El domingo que viene vamos a partir el pan todos juntos y vamos a hablar de Jesucristo. Esto es la preparación para ese domingo, para que cuando lleguemos allí a la mesa del Señor y confesemos a Jesucristo y digamos que Cristo murió por nosotros y tomemos del pan y tomemos el vino y hablemos de que el cuerpo de Jesucristo fue entregado por nosotros y la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros, podamos decir, Señor, y tu obra continúa en mí porque yo todavía no estoy completo, ni estoy satisfecho. Estoy buscando vivir más cerca tuyo y mostrarte a ti. ¿Qué pasaría si todos los que se dicen cristianos, qué pasaría si todos nosotros mostráramos a Cristo en nuestra vida? ¿Qué pasaría? No es cuestión de hablar de Cristo, es cuestión de mostrar a Cristo.